Hoy continúo la serie de resúmenes sobre libros de alquimia. En esta ocasión, el libro de Psicología y Alquimia de Carl Gustav Jung. Este es un libro brillante, histórico, en tanto Jung descifra el significado del simbolismo de la alquimia y lo pone en relación con su forma de entender el desarrollo psicológico. Es un libro brillante, intuitivo y complejo. Esta introducción de Jung es muy importante. Es compleja como la mayoría de los escritos de Jung y tiene muchas referencias históricas, religiosas, clínicas, teóricas, pero hay algunas ideas centrales que son las que brevemente me gustaría resumir aquí. Jung menciona que él nota que muchos de sus pacientes, cuando terminaban su proceso de terapia y él se los encontraba posteriormente, él se enteraba de que el proceso que habían iniciado con él, de, digamos, encuentro con el inconsciente y de relación con los arquetipos desde la conciencia, continuaba. Por lo tanto, la psicoterapia no tenía que ver solamente con la resolución de un síntoma en particular, sino que tenía que ver con acompañar a la persona en un momento de este proceso de individuación. Ahora, él observa que este proceso de individuación no es un proceso lineal, sino que es más bien un proceso de largo, él le llama una longuísima vía, que no está exenta de riesgos y de terrores, dice él. Y que además, con frecuencia, él observa que gira como en espiral en torno a un centro. Jung denomina a este centro de la personalidad en torno al cual el desarrollo parece estar siempre referido, lo denomina el self. Y aquí es donde empieza a aparecer empieza a dar un salto Jung a referencias religiosas e históricas, ¿no? Y Jung plantea que el self se representa simbólicamente a través de los mandalas, por ejemplo, y eso es un tema central en este libro, ¿no? Del dibujo espontáneo o siguiendo una determinada fórmula de mandalas. Otros símbolos del self son Buda, por una parte, y Jesús, Cristo, por otra. Por supuesto hay muchos más símbolos, pero él hace referencia a esos tres de forma importante, son los que a mí me parecieron más destacables en esta referencia. Por supuesto, como siempre, él toma la figura de Cristo y el catolicismo y empieza a hacer alguna reflexión en torno a estas primeras afirmaciones. El self, mencionamos que es este arquetipo de la totalidad. Y en este arquetipo de la totalidad, fenomenológicamente, lo que él observa en, en sus pacientes, por una parte, en su propia experiencia, como sabemos, por otra, y en el estudio de la mitología y de las religiones eh, universales, es que este proceso, este dinamismo del self, es un dinamismo de totalidad donde los opuestos están unidos. Es un fenómeno, por una parte, indescriptible en su totalidad y paradójico. Es el centro y es la periferia. A eso Jung denomina el self. Cristo como símbolo del self, o cualquier símbolo del self, no puede expresarlo en su totalidad, ¿no? El self, en última instancia, hace referencia a factores desconocidos y por lo tanto no se les puede poner un límite. Y la figura singular de Cristo hace referencia a ese proceso, pero no lo abarca completamente, y en esa limitación lo que queda fuera es el fenómeno del mal, ¿no? El catolicismo no integra el mal en la figura de Cristo, lo proyecta o lo saca en la figura del demonio, ¿no? Y Cristo queda como una figura completamente buena. Un par de cosas aquí.
Jung habla de religión, no estamos hablando de temas religiosos, sino que de temas psicológicos, de cómo estas ideas que aparecen en la religión son también fenómenos psicológicos. Jung plantea, y aquí estoy citando a Jung, lo que él hace no es teología ni religión, sino que es básicamente un estudio psicológico de cómo estas imágenes aparecen o estos símbolos aparecen en el ser humano. La alquimia fue una corriente subterránea al catolicismo. Y mientras el catolicismo tomó la fórmula de Dios Hijo, la alquimia tomó la fórmula de materia prima y filius philosophorum. De esta forma, lo masculino se inclina hacia lo femenino, se acomoda hacia lo femenino, y lo femenino a su vez se acomoda hacia lo masculino y dan luz o paren con la ayuda del alquimista a el lápiz, al filius philosophorum, que es un ser con un nombre masculino, pero hermafrodita. Y así como el Hijo de Dios es el redentor del microcosmos, Jung dice, el Filius Philosophorum es el redentor del macrocosmos. Jung plantea que la respuesta del mundo madre muestra que la división con el mundo padre no es insoluble. Y la semilla de la integración de estos opuestos masculino y femenino yace en el inconsciente. Y justamente eso es lo que la alquimia muestra. Muestra cómo con su simbolismo y con sus operaciones, con todas sus imágenes, cómo se da el proceso de individuación hacia la integración de los opuestos. En última instancia, una imagen clásica en la alquimia es la de las bodas místicas. Y en estas bodas místicas aparecen la figura de un rey, hombre, representado muchas veces también con o acompañado muchas veces por el sol, y la figura de la reina, lo femenino, acompañado muchas veces con la figura de la luna, se integran en un ente hermafrodita. Esta es una típica imagen alquímica. Bueno, este texto introductorio de este libro de Jung es muy complejo y muy interesante porque se destilan algunas de las ideas centrales sobre esta temática para Jung, ¿no? Desde mi modo de entender esto, hay dos ideas centrales o tres ideas centrales. Una que tiene que ver con la idea del proceso de individuación, que es una idea que Jung desarrolla en otros textos, no necesariamente vinculados con alquimia, pero que básicamente es su forma de entender el proceso de desarrollo psicológico como un proceso de integración de aspectos inconscientes hacia una totalidad, una experiencia de totalidad, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, el simbolismo o el sistema de símbolos de la alquimia como una proyección de este proceso de individuación. Además también, que es otro elemento importante, muestra cómo este proceso de la alquimia ocurre en forma compensatoria a lo que ocurría en la vida espiritual consciente del ser humano o del mundo occidental, digamos. Esas son las ideas principales que desde mi punto de vista aparecen en este texto. Por supuesto hay muchas otras ideas muy interesantes, pero destilando creo que lo medular tiene que ver con eso. Ahora bien, la segunda parte, como les decía, son una serie de sueños que Jung va interpretando de manera que de repente resulta difícil de seguir, ¿no? Porque como él mismo dice ahí, él recomienda siempre interpretar los sueños en relación con las asociaciones de los pacientes.
Pero él plantea, en este caso hay una secuencia de series tan completa que es posible tomarlos e interpretarlos. Va haciendo interpretaciones de cada sueño y estas interpretaciones pueden parecer, o a mí me parecen a veces como un poco antojadizas, pero claro, cuando uno las toma en su totalidad, uno puede compartir el entendimiento de Jung o la hipótesis que Jung plantea en decir que estos sueños muestran cómo va apareciendo, cómo se va dando en este soñante este proceso de individuación, de integración de los opuestos, de aspectos inconscientes de la personalidad y va apareciendo las figuras mandálicas que hacen referencia a la totalidad de la experiencia humana. Eso es básicamente lo que él quiere demostrar con estas imágenes que él plantea también son muy parecidas a las que aparecen también en la alquimia, ¿no? Y ahí va haciendo referencias a distintos textos y a distintas imágenes alquímicas. Es difícil de seguir esta parte, pero también hay algunos textos que es interesante y les voy a compartir 3 de esos textos a continuación. Pero antes de decir algo que es muy relevante de esta secuencia de sueños, y es que Jung no menciona aquí quién es el soñante, ¿no? Se cuida de no decir quién es el soñante, más de decir que es una persona con una muy buena educación y una persona muy inteligente. Esos son los únicos datos que él da y además dice que omite ciertos textos o ciertos sueños porque, para impedir que se conozca la identidad del soñante y agradece al soñante por compartirlo. Nosotros sabemos ahora que esos sueños corresponden a Wolfgang Pauli, ¿no? Al físico premio Nobel de literatura con el cual Jung desarrollaría posteriormente sus ideas sobre el concepto de sincronicidad. Bueno, eso respecto a esta primera parte del libro. En 1 o 2 videos más seguramente haré un resumen de lo que falta de este libro de psicología y alquimia, que es muy interesante lo que viene y también difícil de resumir y de explicar, pero bueno, vamos a intentar o vamos a hacer algo para compartir con ustedes. Antes de leerle las citas, esta serie de videos sobre alquimia tienen que ver con mi preparación de un taller sobre alquimia que espero realizar el próximo año o próximamente, digamos. Así es que les invito a que estén atentos a esa información, a los otros videos de alquimia, que si les interesa este tipo de contenido, se suscriban al canal, que le den un me gusta a este video, que comenten y que lo compartan. Y bueno, para terminar, los dejo con estos 3 párrafos que me parece que son muy interesantes porque son comentarios relacionados con o a partir de los sueños de Pauli en relación con la alquimia y con sus ideas del proceso de individuación. Son 3 párrafos, digamos. Ok. Los símbolos del proceso de individuación que aparecen en los sueños son imágenes de naturaleza arquetípica que representan el proceso centralizador o la producción de un nuevo centro de la personalidad. Yo llamo a este centro el sí mismo, que debe entenderse como la totalidad de la psique. El sí mismo no es solo el centro, sino también toda la circunferencia que abarca tanto la conciencia y el inconsciente. Es el centro de esta totalidad, así como el ego es el centro de la conciencia. La gente hará cualquier cosa, no importa cuán absurda sea, para no enfrentarse a su propia alma. Practicarán yoga y todos sus ejercicios, observarán un régimen estricto de dieta, aprenderán teosofía de memoria o repetirán mecánicamente textos místicos de literatura de todo el mundo. Todo porque no pueden llevarse bien con ellos mismos y no tienen la más mínima fe en que algo útil pueda salir de sus propias almas.
Que estemos ligados a la tierra no significa que no podamos crecer. Al contrario, es la condición sine qua non del crecimiento. Ningún árbol noble, bien desarrollado, repudió jamás sus raíces oscuras, porque no solo crece hacia arriba, sino hacia abajo también. La cuestión de a dónde vamos es, por supuesto, extremadamente importante. Pero igualmente importante, me parece, es la pregunta de quién va a dónde. El quién siempre implica un de dónde. Se requiere de cierta grandeza para obtener una posición duradera en las alturas, pero cualquiera puede extralimitarse. La dificultad radica dar justo en el centro. Para esto, una conciencia de los dos lados de la personalidad del ser humano es esencial, de sus respectivos fines y orígenes. Estos dos aspectos nunca deben ser separados por arrogancia o cobardía. Gracias. Nos vemos en un próximo video.